y después al final yo estaba, pero el doctor pues ya no rectificó la Sí, lista. sí, tranquilo, no te preocupes. Yo te quito la Ok, falla. doc, gracias. Chao. Bueno, listo. Bueno, vamos a hablar de la interpretación de los contratos atípicos. Entonces, como yo sé que hay partido y seguramente que tienen los ojos uno puesto en el dispositivo donde están aquí conectados a la clase y el otro en el televisor, entonces, antes de que empiece en forma el partido y pierda la concentración que ustedes tienen en este momento, les voy a decir la dinámica de lo que vamos a hacer hoy y lo que vamos a hacer el martes. El lunes festivo, ¿no? Entonces, el martes empezamos a trabajar la ley 1676. Ya escribo por el chat el dato para que la vayan leyendo. ¿Profe de qué año? Gracias. ¿Ley qué, profe? ¿Qué pena puedes repetir? Ley 1676 de 2013. Es la ley de las garantías mobiliarias. Voy a colocar en el aula, yo creo que si no alcanzo esta noche, mañana, un material de las garantías mobiliarias para que vayan leyéndolo en el fin de semana, mejor dicho, para que tengan un fin de semana entretenido y ameno, además de leerse las columnas el domingo, también lean las garantías mobiliarias, la ley 1676, porque el martes empezamos a trabajar este tema de las garantías mobiliarias y ya empiezo a hablar del contrato que están haciendo, ¿ok? Dime, Pedro. Doctor, qué pena incomodarlo. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo haríamos para la guía que usted nos va a dar sobre los contratos, ya que usted nos dijo que podíamos solicitarle su asesoría para que Al nos final de hagamos la bien los clase. contratos? No sé a dónde hay que enviarlos No, para que usted aquí nos por vaya el final, asesorando. al final de la clase. Me van preguntando sobre las cláusulas y yo les digo, ¿ok? Listo, doctor. Muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Ok. Pero esperaría, digamos, que eso empezara a suceder por ahí después del miércoles, porque empezamos en forma ya a hablar de los contratos puntualmente, del clausulado a partir del martes. Y empiezo con la cláusula de garantías mobiliarias, que es una cláusula que ustedes deben colocar de forma obligatoria en el respectivo contrato que están haciendo, cualquiera que sea el contrato que le tocó. Todos los contratos van a tener cláusula compromisoria y cláusula de garantía mobiliaria. Entonces, las clases de martes y miércoles empiezo a hablar del tema de la garantía mobiliaria y el jueves o entre martes, miércoles y jueves voy a evacuar dos temas para que se vayan ubicando con la información y son la ley 1676, que es la de garantías mobiliarias, y la ley 1563 del 2012, que es la del arbitraje. Que el arbitraje, pues digamos, es el trámite como consecuencia de la cláusula compromisoria, ¿sí? Entonces, entre esos 3 días vamos a abordar esos dos temas. Gracias, doctor. Voy a hablar por el chat también la ley del arbitraje para que también la vayan leyendo. Listo. Bueno, ya ahí les aparece la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Profe, qué pena una pregunta. Es que mi compañera Jenny me está escribiendo que no tiene audio, no le puedo contestar la asistencia. Que escriba por ahí por el chat de Zoom y yo le tomo la asistencia. Listo, profe, gracias. Bueno, a ver, ¿quién me ayuda entonces aquí empezando con la lectura? Donde dice resumen. Yo, profe. Sandra Sandoval. Ok, adelante. Que los actos,
bueno, resumen, que los actos jurídicos y los contratos nacen a la vida jurídica respondiendo a necesidades sociales y no solo económicas. Resulta ser hoy una verdad de apuño incuestionable. Es entonces cuando el individuo debe ejercer su autonomía de voluntad, elevada hoy a principio constitucional, y acercarse a otros para que mediante la conjunción de su voluntad puedan alcanzar el objetivo de satisfacción propuesto. Desde luego, esta interrelación no está exenta de problemas y diferencias que son las que la ley, en guarda del orden social y económico, pretende cubrir a través de la descripción y regulación de los aspectos sustanciales de tales acuerdos de voluntades, lo cual hace en forma general e igualitaria para todos los asociados, expidiendo codificaciones o leyes aisladas de tipo regulatorio. No obstante, ni el Estado ni la ley alcanzan a cubrir con el propósito señalado, debido a la gran cantidad y variedad de pactos que pueden ocurrírseles a los seres humanos, o al menos no puede hacerlo con la celeridad que ello amerita. Esta circunstancia es la que nos muestra la pertinencia de la clasificación de los contratos y actos jurídicos en general, en típicos o nominativos y atípicos o innominados, siendo los primeros aquellos que la ley regula íntegramente sus aspectos sustanciales y los segundos aquellos que aún no han sido regulados y que por ello van a dejar de responder a las necesidades que justifican su irrupción en la vida jurídica de un país. Las mismas causas justifican el averiguar cuáles son los mecanismos para su interpretación, más allá de los que están contemplados por el Código Civil. Ok, listo, gracias. Con gusto, profe. Bueno, entonces, como lo dice aquí el autor, pues no siempre la ley pues va, digamos, a cubrir todas las situaciones que sucede, o por lo menos la ley en este tema mercantil. Pues muchísimo, digamos, el mercado es mucho más dinámico, mucho más ágil, mucho más rápido que lo que suele ser pues por parte del legislador o esa regulación que puede interesarle a un gobierno que esté de turno en buscar cierto tipo de leyes o de normas para regular algunas situaciones muy puntuales. Entonces, por eso, no van a estar todos los contratos o todas las situaciones que las personas puedan ocurrírsele, no van a estar necesariamente reguladas. Miremos qué ha dicho la Corte Suprema con respecto a la tipicidad y a la atipicidad contractual. ¿Quién me ayuda con esta parte aquí? Listo, doctor. La Corte Suprema de Justicia con respecto a la tipicidad y atipicidad contractuales ha dicho: desde un punto de vista genérico, el concepto de tipicidad denota en el ámbito del derecho aquella particular forma de regular ciertas situaciones generales a través de tipos, los cuales no son otra cosa que conductas y fenómenos sociales individualizados en preceptos jurídicos por medio de un conjunto de datos y elementos particulares que brindan una noción abstracta de dichas realidades, todo ello con miras a facilitar un proceso de adecuación de un hecho o un comportamiento de la vida al modelo normativo que indeterminadamente lo describe, con el fin de atribuirles los efectos allí previstos. De manera que la tipicidad cumple dos funciones significativas. Por un lado, la de individualizar los comportamientos humanos, y por el otro, la de especificarlos y reglarlos jurídicamente. En tratándose de la tipicidad de los contratos, ella tiene por finalidad la de ordenar las disposiciones negociales a través de tipos contractuales, mediante un proceso que toma como punto de partida la especificación con sustento en un conjunto de datos o coordenadas generales, fruto de la autonomía privada de las partes, es decir, del contrato, para a partir de allí agregar las notas particulares y distintivas que dan lugar a los diversos arquetipos de contrato. Cuando dichos contratos están previstos en normas legales, para distinguirlos
de los originados en la denominada tipicidad social, es decir, la gobernada por normas consuetudinarias, la tipicidad presupone la existencia de negocios jurídicos normativamente hipotéticos, a los cuales, cuando sea del caso, habrá de adecuarse la declaración de la voluntad de las personas para aplicar. José Luis, ¿en Señor. dónde está? Ese es el texto que tengo en pantalla. No pareciera. El que tenía hace un rato, doctor, ese. Es que yo lo tengo en mi cuadernillo, pero el que usted estaba señalando era ese, mi doc. La página 5 de... Sí, señor, ese es, sí, señor, de la página 255, doctor. Ese es el que he estado leyendo, doctor. Ajá, ok. Ya iba a concluir. Voy en ese segundo párrafo, doctor. ¿Continúo? Ajá. Ok, sí, señor. Cuanto dichos tipos están previstos en normas legales para distinguirlos de los originados en la denominada tipicidad social, es decir, la gobernada por normas consuetudinarias, la tipicidad presupone la existencia de negocios jurídicos normativamente hipotéticos, a los cuales, cuando sea del caso, habrá de adecuarse la declaración de voluntad de las personas para aplicarle la regulación prevista en la regla legal. Por supuesto que, como fácilmente puede entenderse, allí radica la importancia de la tipicidad contractual. Esto es, en la descripción del tipo y en su regulación jurídica. Dice que es una sentencia de la Sala de Casación Civil. Ah, exacto, listo. Listo, bueno. Entonces, Sigo, doctor, con... Okay. Eso es lo que ha dicho en esa sentencia que es del año 2007, la Sala de Casación Civil frente a la diferenciación entre la tipicidad y la atipicidad. ¿Ok? Ahora, miremos que acá el profesor Tamayo habla de estos contratos atípicos o innominados y habla de que son productos de la imaginación de las partes. Entonces, sigamos aquí con el siguiente párrafo. Sigo, doctor, ok, sigo. Ni los artículos 1496 a 1500 del Código Civil, ni ninguna otra disposición mencionada mencionan los contratos atípicos o innominados, como tampoco aluden a los típicos o nominados, por lo cual encontramos que la aparición de la vida jurídica de la nación de esta clasificación tiene origen en la interpretación doctrinal y no legal. Para el profesor Tamayo Lombana son el producto de la imaginación y nosotros agregaríamos que la creatividad del hombre para suplir sus necesidades, como expusimos en la introducción. Ahora bien. Ya está. Sí, señor. Entonces, son las partes las que finalmente van a establecer según las necesidades que ellos tienen, qué es lo que quieren, ¿sí? Qué es lo que van a colocar dentro de ese contrato, teniendo en cuenta pues lo que ya nosotros sabemos de los elementos esenciales que lleva un contrato según el Código Civil. Profe, una duda. Dime. Profe, esos tipos de contratos, como bueno, no tienen ningún, por así decirlo, la regulación es diferente, ¿no? Pero esos contratos entran a ser como si fueran unos contratos innominados sin algún tipo de nombre en específico. Depende. Porque hay algunos que digamos la doctrina los ha tipificado, o sea, les han dado un nombre o los han nominado, tienen un nombre por la doctrina, pero hay otros que no. Entonces digamos que hay como esa gran clasificación de dos grupos, como dos grandes grupos de contratos atípicos o innominados. Típicos. Uno, que son los que la doctrina ya les ha dado un nombre y como unas características, y otro grupo de contratos donde no existe y las partes son las que inventan las cláusulas, ¿sí? Las partes son las que realmente están diseñando algo nuevo, lo cual no significa que no se pueda, ¿ok? Entonces, dentro de esa clasificación de los contratos atípicos hay como esos dos grandes grupos, de los que ya están nominados o tienen un nombre por parte de la doctrina y los que realmente son una figura completamente nueva, donde de pronto las partes mezclan
contratos que ya existen o salen inventando un contrato que no existe, algo completamente nuevo. Ok, profe, y una duda, o sea, que si ese tipo de contrato ya hay algunos que ya tienen nombres, a esos tipos de contratos ya más o menos pueden tener por la doctrina algún tipo de regulación, o sea, están Ojo, más regulados que los que... regulación como tal no es que tenga, sino que haya, digamos, como que un reconocimiento de cuáles lineamientos. serían las características, de qué se trata ese tipo de contrato. Porque de pronto al hablar de regulación, pues podemos pensar o irnos inmediatamente, bueno, a la ley, ¿sí? A que existe una norma. Ok, profe, gracias. Profe, en ello entraría el leasing, ¿cierto? Claro. Que es un contrato atípico, pero que la regulación como tal no está clara. Y si bien es cierto, se viene hablando de eso, ya ha salido algo, con respecto tampoco está regulado totalmente. Ahora, eso sería un contrato que sería innominado, un contrato atípico nominado. O sea, no está regulado por la ley, pero la doctrina le ha reconocido como un tipo de contrato que tiene ciertas características, ¿sí? Y que le ha dado un nombre. Uy, tenemos un narrador deportivo. ¿Quién hizo el gol? Zapata, profe. Ok, bueno. Bueno, continuemos. Hablemos de la hermenéutica. ¿Quién me ayuda leyendo acá la hermenéutica? Listo, doctor. La hermenéutica. Dice, resulta muy complicado referirse a la interpretación de los contratos sin hacer primera referencia a la hermenéutica. En los términos explicados por el profesor Cabanellas de Torres, al considerarla como la ciencia que interpreta los textos escritos y fija su verdadero sentido, jurídica, arte, ciencia de interpretar los textos legales. Hasta ahí. Si hemos de interpretar un hasta ahí. texto jurídico. Hasta ahí, compa. Gracias. Profe, una duda ahí en ese caso, profe, ya que están Espérate. hablando de que yo lo leí. Espérate, cógela suave un momento. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es esa ciencia de interpretación de un texto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un contrato que no está establecido dentro de la ley, cuando surgen, digamos, problemas o surgen dificultades en desarrollo de ese contrato, vendría, digamos, la situación de irse al contrato, revisar qué fue lo que escribieron y a través de ese ejercicio tratar de entender o de interpretar qué fue lo que las partes quisieron decir, ¿sí? Labor que no es nada fácil. ¿Por qué? Porque hay veces que se puede redactar en un lenguaje tan elevado que no es fácil de entender para los mortales, ¿sí? Que solo los dioses del Olimpo podrían entender qué fue lo que esas dos partes quisieron establecer en ese contrato. Entonces, la hermenéutica como esa primera herramienta que es la que va a utilizar el juez a través de la lectura, tratar de interpretar cuál fue la voluntad, es decir, qué fue lo que quisieron realmente establecer a través del contrato. Por eso, dentro de la redacción de un contrato, es muy importante que el lenguaje que se utilice sea un lenguaje sencillo. Como dirían alguna persona, un lenguaje a prueba de bobos. O sea, que cualquiera que lo lea pueda entenderlo. Y lo digo porque a veces muchas personas nos acostumbramos a escribir pensando que el que nos está leyendo entiende qué es lo que nosotros queremos decir. Situación que no es fácil. De pronto, de lo que se está pensando, plasmarlo en un documento. Es una labor que no es nada fácil, lo reconozco. Entonces, llevándolo al campo del contrato, la recomendación es que debe ser la redacción tan clara que cualquiera que lo lea pueda entender
qué es lo que las partes quisieron decir. Porque al final, ¿qué va a hacer el juez? ¿Qué va a hacer? Va a tratar de entender, de interpretar qué fue lo que las partes quisieron decir. Eso es lo que va a terminar haciendo el juez para entonces decir, bueno, las partes aquí quisieron decir tal cosa y en esa orden de ideas, aquí esta persona incumplió o ambos incumplieron porque este tenía que hacer tal cosa y de pronto este otro también tenía que hacerlo, pero resulta que en la redacción no quedó, digamos, como que tan fácil esa claridad. ¿Qué razón? Los micrófonos, por favor. Y que por esa situación, entonces, no es fácil interpretar responsabilidades, ¿sí? Dime, ¿iba a decir algo, Julián? No, señor, no, señor. Ah, Yo sí voy a decir algo, Martín. profe. Sí, profe. Profe, como estamos hablando de que la hermenéutica es la ciencia para la interpretación escrita, en los contratos atípicos innominados, entonces, en ese caso, ahí que no entraría a regir la hermenéutica porque estamos hablando únicamente y específicamente de escritos. Con más razón, todo lo contrario, con más razón. ¿Por qué? Porque como no hay ningún punto de referencia, entonces el juez debe escudriñar aún mucho más qué fue lo que las partes quisieron decir. Porque como no hay ningún tipo de referencia ni jurisprudencial ni doctrinal, como para decir, bueno, de pronto quisieron tal cosa, pero la doctrina o vía jurisprudencia se ha reconocido que en este tipo de situaciones sucede tal cosa, o las características de este tipo de contratos son tales, ¿sí? Entonces, como las partes no tienen, digamos, como un punto de partida, como una referencia, cuando nosotros hablamos de leasing, la mayoría de la gente, así no haya pasado por un aula de clases de derecho, le hablan de leasing, y la gente de una vez, eso es un contrato donde pagan un arriendo y al final pueden comprar lo que están pagando. Ya la gente sabe, así a grosso modo, como que cuáles son los parámetros o las líneas generales de ese tipo de contrato. Entonces, digamos como que hay unas ciertas particularidades de ese negocio. Pero en un negocio donde no existe, donde las partes apenas están diciendo vamos a crear tal cosa y están haciéndolo, digamos, a su medida, es como cuando de pronto una persona va a comprar un vestido. De pronto no es lo mismo que uno llega y se prueba la ropa y ya la ropa está hecha bajo unas medidas, ¿sí? Con una talla. Entonces, no es lo mismo a cuando de pronto la persona va donde un sastre para que le realice la confección, la elaboración de el mismo vestido, del mismo traje. No va a ser igual porque entonces ya ese traje va a ir a su medida. No va a ser como cuando uno va y compra la ropa que ya está hecha, que le dicen qué talla, S, M, L, XL, doble XL o XS, ¿sí? Acá cuando le van a elaborar la ropa, el sastre no le pone qué talla es la ropa, ¿cierto? No sé si lo han visto, especialmente las chicas, ¿sí? Cuando le elaboran a la medida. Lo mismo sucedería acá a nivel contractual. Cuando se está elaborando un contrato donde no hay puntos de referencia, donde la doctrina no ha dicho nada, y hay una innovación, se está innovando, entonces es mucho más, digamos, necesario que las cláusulas hayan sido redactadas de la forma más clara para que al momento de interpretarlas no haya lugar a equivocaciones. Es decir, de pronto lo interpreto de esta forma, pero en realidad lo que quisieron decir fue otra cosa. ¿Ok? ¿Alguien me estaba levantando la mano? Sí, gracias, profe. Sí, profe, Luis Villa. Dime. No, profe, es decir, que digamos yo me remito a la lectura que decía que hay dos sistemas en el tema de la interpretación de los contratos atípicos. Y este tema de la hermenéutica se ajusta al sistema subjetivo, que dice que busca interpretar la verdadera intención al contratar o al que las partes contrataron. ¿Sí? Así es. Ok. Julián.
Gracias, doctor, muy amable. No, revisando también el texto de la lectura, es importante acotar que para la interpretación de los contratos, o no sé, doctor, si de pronto usted nos pudiera decir lo contrario, no ha de tenerse en cuenta los métodos previstos para la interpretación de la ley a partir del artículo 25 al 28, 29 del Código Civil. Entonces, teniendo en cuenta que el contrato es ley para las partes, como bien lo define la norma, eh, es necesario excluir directamente la posibilidad de que si se agotan estos mecanismos de interpretación contractual que están en los artículos 16, 18 al 16, 24, pudiera acudirse a los mecanismos que prevé la misma norma para la interpretación de la ley. Muchas gracias. Sí, claro. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, al artículo 27, que habla de cuando hay pasajes oscuros en la ley, ¿sí? Y si lo llevamos Sí. al contrato, que sería ley, de pronto como que hubiesen planteamientos como que no son muy claros de qué fue lo que quisieron, pero de pronto, digamos, hubiesen cruces de comunicaciones entre las partes antes de celebrar el contrato, sería como remitirse a esos antecedentes, así como en el caso de la ley escrita, de la ley positiva del código, o de una norma en general, nos llevaría a que se buscara qué fue lo que en su momento quiso el legislador, ¿sí? Y nos transportáramos, por ejemplo, a mirar qué se debatió en las respectivas plenarias en su momento, como para tratar de aclarar esos pasajes oscuros. Acá podríamos, haciendo la comparación con el contrato, a esas situaciones previas al contrato, porque el contrato es, digamos, como ya la finalización del acuerdo como tal, pero antes de hubo una etapa precontractual, ¿sí? Como una fase previa. Digamos como en los partidos de fútbol, que ustedes ven que antes de salir a la cancha hay una etapa de calentamiento, ¿sí? Algo similar. Entonces, antes de que las partes materialicen en el contrato la voluntad, seguramente que tuvieron unas conversaciones, hubo como esa fase preliminar dentro del contrato, entonces tocaría remitirse para esa interpretación de esa parte o de esos pasajes oscuros de la intención de ellos, a esa fase preliminar, a lo que ellos dialogaron antes de llegar al acuerdo, como para tratar de descifrar qué era lo que querían decir, ¿ok? Y que de pronto Sería no más lo como una dijeron. interpretación teleológica, ¿no? Como tratar de hallar el fin, el espíritu de la intención de los contratantes o el espíritu del contrato como tal, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Ok, ¿quién me ayuda ahí con el punto 2? Los sistemas de interpretación contractual. Existe toda una variedad de sistemas de interpretación, todos los cuales implican una actividad lógica encaminada a buscar y especificar el significado de las manifestaciones de la voluntad, a fin de establecer su contenido, como se acaba de decir. No obstante, la jurisprudencia y la doctrina nacionales se han centrado en la utilización de los sistemas subjetivo y objetivo. Tales sistemas no son otra cosa que la aplicación del método que seguimos para alcanzar el objetivo propuesto de interpretación contractual. Veamos. 2.1. El sistema subjetivo. Se pretende por esta vía adentrarse en la psique de los contratantes para descubrir cuál era su real y verdadera intención al contratar. Resulta muy excepcional que de la lectura de un texto contractual podamos descubrir la intención real que tenían las partes al contratar. Al respecto nos explica el tratadista francés Christian Laroumet. Abro comillas, la interpretación del contrato por principio es una interpretación de la voluntad común de las partes, es decir, que es conveniente determinar lo que ellas han querido conjuntamente y no solo lo que hubiera querido una sola de ellas y la otra no lo hubiera aceptado.
Entonces no admite este sistema ni sería justo que lo hiciera el descubrimiento de la voluntad de una sola de las partes, puesto que lo que pretendemos será buscar el sentido general del contrato y no el de una sola voluntad o el de una estipulación en particular. Y no es otra cosa la que nos enseña el artículo 1618 del Código Civil, que tampoco admite que la voluntad declarada esté por encima de la voluntad interna, tal como lo expresó la Corte Suprema de Justicia, al decir, abro comillas, que la interpretación consiste en averiguar la real intención de los contratantes, cierro comillas, a la Casación Civil, expediente 6907, sentencia del 1 de agosto de 2002. Ok, entonces hay esos dos sistemas, el sistema subjetivo y el objetivo. Entonces, del que estábamos hablando hace un momento, pues era del subjetivo, de entrar a mirar qué fue lo que quisieron realmente manifestar a través de ese contrato, de ese acuerdo de voluntades. Antes de pasar al objetivo, ¿habría alguna duda o alguna pregunta sobre el subjetivo? Bueno, sigamos entonces con el sistema objetivo. El sistema objetivo. Todos los negocios jurídicos deben tener una forma externa que los haga ostensibles. Esa forma se señala o por la ley o por las partes. Ajá, pero esos narradores, perdón, pero esos narradores no se ponen de acuerdo. ¿Fue gol de Colombia o empató Venezuela o qué? No, gol de Colombia, profe. O sea, ¿qué? ¿Va 2-0? 2-0. Ah, bueno. Sí, señor. Sí, es que esos narradores deportivos no se ponen de acuerdo. Uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Parece que estuvieran haciendo un contrato, ¿no? Donde interpretar lo que quieren, ponerse de acuerdo, fuera difícil. Bueno, sigamos con el... Eso sí fue gol. Bueno, es decir, que pasa con las partes, con que las partes se pongan de acuerdo en lo sustancial del contrato para que éste se considere perfeccionado como tal. En la forma consensual del contrato puede ser verbal, escrito o configurarse por la simple actuación tácita de las partes. La parte solemne será la que indique la ley siempre con efecto ad substantiam actus y ad probationem. Por otra parte, Perdón, para repetir en latín los dos términos, ad substantiam actus y ad probationem. ¿Sí? Gracias. Por otra parte, un elemento principalísimo del negocio jurídico es el contenido, como quiera que éste pueda confundirse con el negocio mismo, y como tal es la regulación particular que las partes hacen de su negocio, que pueden expresar en cláusulas, artículos, parágrafos, textos, etc. Algunas veces de manera sofisticada, como por ejemplo los medios o archivos electrónicos, y otras en modo muy simples, como una carta, un recibo, una declaración, etc. Perfeccionando entonces el negocio jurídico y relevado al mundo de manera ostensible, si al interpretarse no le interesa averiguar la voluntad de las partes, como suele ocurrir, preferiría tomar partido respecto de las estipulaciones contractuales, por lo que aparezca textual y taxativamente en el documento que lo contiene, cualquiera que sea su forma. Lo anterior no podemos calificarlo, pues, lo anterior no podemos calificarlo per ser, doctor, per ser, me per se como una conducta equivocada, en la medida en que el contrato no requiera de interpretación, pues bastará con leer su contenido. Más abajo, su contenido. Doctor. Para el correcto entendimiento y alcance de la voluntad de las partes.
Pero cuando ello no es así, es decir, que es necesario interpretar el contrato, tal conducta nos conducirá a una exegénesis insana para la justicia contractual. El negocio jurídico necesariamente va más allá de lo que se dice en un papel y estará siempre rodeado de hechos antecedentes concominantes o subsiguientes al mismo, que lo llevarán al entendimiento claro de lo que plasmaron las partes en el documento como voluntad contractual. Hasta ahí, hasta ahí. Tampoco podemos... Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, habrían dos situaciones para la interpretación. Una, que sería ese sistema subjetivo y el objetivo. Es decir, si las partes redactaron, como lo mencioné hace un rato, el contrato de una forma tan clara que cualquiera que lo lea pueda interpretarlo, pues sería un sistema objetivo. ¿Por qué? Porque el contrato estuvo tan bien elaborado que no se necesitó entrar a escudriñar muchísimo para poder entender realmente qué era lo que querían las partes. Ese sería el sistema objetivo, ¿sí? Mientras que en el subjetivo es donde hay unos vacíos y entonces toca entrar a mirar en el fondo qué fue lo que quisieron ellos decir, porque de pronto no está tan clara. Esa va a ser la diferencia frente a estos dos sistemas de interpretación de los contratos. Pero la ley, el Código Civil, nos trae unas reglas legales de interpretación de los contratos. Dime. Te escucho, Julián. Gracias, doctor, muy amable. Muy breve la pregunta, qué pena. Teniendo en cuenta la parte del texto donde el autor nos habla de que la justicia incurre pues, en desgaste al tratar de interpretar interpretar exegéticamente este tema, entonces digamos que ¿cómo sería objetivo? Porque lo que nos manifestaba usted es que el sistema objetivo, pues cualquier persona estaría en condiciones de entender lo que quedó plasmado en el contrato, pues porque los términos seguramente son claros, porque de pronto no hay tecnicismos o es un lenguaje que le permite a cualquier persona, independientemente de su capacidad intelectual, entender qué es lo que se está planteando en el contrato. Pero cuando hablamos de la exégesis, entonces ya nos vamos a un método de interpretación más complejo, ¿no? Porque digamos que me hace usted recordar lecturas del doctor Diego López en su libro La teoría impura del derecho. Ahí precisamente él cita mucho el método de la exégesis, que es un método que viene pues de las épocas de Savigny y todos estos procesos. Pero entonces ya lo exegético ya sería como más amplio, ¿no? Ya no sería tan sencillo, sino ya sería que el intérprete o en el caso el juez tendrá que verlo de una forma más técnica, ¿no? Entonces no sería tan sencillo, dejaría de ser tan objetivo. No sé si de pronto estoy equivocado en mi interpretación. Gracias, doctor. Bueno, esa duda que tienes frente a la interpretación es lo que vamos a leer ahorita de las reglas que nos trae el Código Civil, de manera general, ¿sí? Frente a esa interpretación de un contrato, ¿ok? Como ese acuerdo entre las partes. Entonces, si quieres, ahorita, después de que leamos los artículos, retomamos la pregunta. Capellán. Gracias. ¿Iba a decir algo, capellán? No, pues hace ratico, doctor, de una parte, perdónenme, me devuelvo, acá está, donde hay una parte que dice, es un aporte, pero pues es más importante. Ay, ¿dónde está? Bueno, no sé, perdón un segundito, qué pena. Bueno, básicamente lo que hablaba es que, acá está, tendrá que obedecer a una necesidad proveniente o bien del texto a interpretar, es oscuro o que siendo claro resulta inevitable que un sujeto le dé un sentido y otro sujeto le dé otro, se lo dé en contrario en forma diferente. Entonces lo que yo me pongo a pensar es que pues eso ocurre muchísimo con la parte bíblica,
que unos cogen un texto que es bien claro y les dan 5, o sea, muchísimas interpretaciones, o los oscuros o grises les dan la interpretación y manipulan de una manera impresionante. Entonces digo que en eso me acordé que es de importante la hermenéutica, tanto que el texto es ese, que fue lo que quiso decir la persona cuando escribió ese texto y no lo que, no lo que cualquiera quiere interpretar. Exacto. Digo que entre De más ahí claro que, se quede mejor. De ahí que al momento de, como haces tú, me imagino, para predicar, aplicas ese método de interpretación de la hermenéutica, aunque tú aplicas realmente dos, la hermenéutica y la homilética, siendo la homilética como esa estructura que debe llevar pues la exposición que vas a hacer, ¿no? La homilía, la aplicación de esa lectura. Pero ese método de hermenéutica es un método de interpretación para todo texto, ¿sí? Para cualquier texto. Y dentro de eso, pues está la interpretación de un texto jurídico. Texto jurídico elaborado por dos personas, digamos por dos particulares, donde quieren plasmar en ese documento la intención de su voluntad. Ahora, transmitir la voluntad, es decir, esa intención que tiene al papel, no es una tarea nada fácil. No es nada sencillo. De ahí que muchas veces cuando se elabora un contrato, cualquiera que sea el contrato, y hay claridad en cuanto a la intención que tienen las partes y todos los posibles escenarios que pueden suceder en esa relación contractual, pues va a permitirles que a medida que vayan surgiendo las diferencias o que vayan teniendo inconvenientes, pues va a ser mucho más fácil poder resolverlos. La complejidad muchas veces de un contrato es de la interpretación cuando se dejan muchísimos espacios, o sea, cuando se deja de una forma muy genérica, como cuando no hay tantas especificaciones o especificidades de lo que debe hacer cada una de las partes. Entonces, entre más puntual sea, es decir, entre más explicativo sea el contrato, va a ser mucho más fácil la interpretación. No sé si de pronto les ha pasado que a veces como que cuando ustedes descargan una aplicación en el teléfono y leen el contrato, ustedes se toman el trabajito de leer el contrato. Me imagino que no, porque ustedes lo ven demasiado extenso, entonces se van al final donde dice acepto y no saben ni siquiera qué es lo que están aceptando. Así como las aplicaciones y las redes sociales, que también tienen como un reglamento y como un contrato que firma la persona cuando está, digamos, ingresando o haciendo el registro en esa plataforma. Es exactamente igual. Entonces, si ustedes analizan, en esos contratos se vuelven tan extensos porque explican y condicionan una cantidad de situaciones que parecieran elementales y como que ir tan al detalle, que es lo que al momento de surgir una situación o un inconveniente, entonces, bueno, vámonos a la cláusula tal, que fue lo que se dijo ahí por las partes. Ahora que en esos contratos la voluntad de una parte se está adhiriendo a la otra, no significa que no sea válido. Pero por lo menos en ese tipo de contratos se trata de regular lo que más se pueda, ¿sí? De ser lo más específico posible, y eso pues permitiría que las partes pudiesen llegar a una forma de resolver los conflictos en el momento que se les presenta. Miremos el Código Civil. Ahí les aparece en la pantalla, ¿cierto? El 1608. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, doctor. ¿Quién me ayuda con el 1608? 1608. Prevalencia de la intención. Conocida claramente la intención de los contratantes debe estarse a ella más que a la literal de las palabras. Ok, entonces, conocida la intención, ¿sí? Que es lo que quieren las partes, pero a veces en la redacción, digamos, no se es tan específico.
¿Ok? Entonces lo que va a prevalecer va a ser la intención al momento de interpretarse por parte del juez cuál era la intención, es decir, realmente lo que las partes querían establecer en ese contrato. Miremos el 16-19. 16-19. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Entonces, si dentro de ese contrato, dentro de ese acuerdo que están haciendo las partes, lo dejan de, digamos, como que de una forma muy genérica, como que no entran tanto a regular las situaciones, tratándose de un contrato típico, es decir, un contrato que se encuentre en la ley, pues no habría problema, ¿cierto? Porque entonces nos vamos a lo que dice la norma. Entonces, bueno, aquí dejaron un vacío las partes, pero la norma dice que en esos casos sucede tal cosa o se debe aplicar tal situación. Pero llevemos eso a los contratos donde las partes están diseñando un acuerdo, es decir, un contrato entre ellos y están innovando, donde están creando una figura nueva. Entonces, si tratan de ser muy generales y no entran como que tan al detalle, al momento de entrar a interpretar, va a ser mucho más difícil escudriñar como que, bueno, entonces aquí, ¿qué reglas aplicaríamos? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Listo, el 16-20. Gracias. Artículo 16-20. Preferencia del sentido que produce efecto. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Exacto, lo que decía hace un rato José Luis, que puede darse como, digamos, la posibilidad de que la redacción de una cláusula o de un texto pueda tomarse como para más de una interpretación, ¿sí? Entonces, en esos eventos donde sucede eso, debe preferirse esa interpretación, digamos, que fuera más obvia, ¿sí? Veremos el 16-21. 16-21. Interpretación por la naturaleza del contrato. En aquellos casos en que no aparece voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Entonces, cuando hay de pronto frente a un tipo de contrato, de voluntad entre las partes, donde de pronto podría decirse, bueno, aquí como que la voluntad de las partes podría enfocarse como que fuera este tipo de contrato o como que fuera este otro. Entonces, se va a interpretar según, digamos, el clausulado que hagan las partes se pueda regular o esté más acorde con lo que quieren las partes y que si hay norma se hubiese dicho. Por ejemplo, si se habla que una parte le entrega a otra parte le entrega un vehículo y que el que recibe el vehículo va a pagar una suma de dinero periódicamente, pero que
al llegar a, digamos, al final del contrato, ninguna de las dos partes está en la obligación de que se renueve el contrato o que se cambie, digamos, o que deje de pagarse el valor mensual y se ejerza una opción de compra, ¿sí? Entonces, si se establece ese tipo de situación de esa forma, sería diferente a si dentro de ese acuerdo voluntario las partes dijeran, bueno, dentro de este contrato, donde se va a pagar una mensualidad o cierta periodicidad, si en el desarrollo del contrato el propietario va a vender la cosa, debe darle prioridad o tener un derecho de preferencia quien está pagando por la cosa, un precio. Entonces, si nos fuéramos dentro de esos dos escenarios, pues diríamos, bueno, si las partes están estableciendo que al final del contrato se va a manifestar si se celebra otro negocio diferente, es decir, la compra-venta o no, estaríamos frente a un contrato de leasing. Pero si no se menciona eso, estaríamos frente a un contrato de arrendamiento. Buen provecho, Patricia. Estaríamos frente a un contrato de arrendamiento en caso de que no se pactara ese compromiso o esa obligación de que se pronunciaran si se ejercería una compraventa o no. ¿Ok? Entonces, dependiendo cómo lo redacte, independientemente del nombre, pues se va a interpretar por la naturaleza que más estaría acorde a lo que dijeron las partes. Porque ustedes pensarían, bueno, entre el arrendamiento y el leasing hay muchas similitudes, pero hay una diferencia fundamental. Y la diferencia fundamental es que si bien es cierto en el arrendamiento, el arrendatario tiene la preferencia, tiene el derecho de preferencia, ¿sí? No significa que necesariamente el arrendador deba ofrecerle en venta la cosa. No necesariamente significa eso. O sea, aplica el derecho de preferencia solo en el caso que el arrendador va a vender la cosa. Entonces, si el arrendador va a vender la cosa, tiene que darle el derecho de preferencia al arrendatario. Mas no significa que en vigencia del contrato deban pronunciarse si quieren el arrendador venderle o no la cosa al arrendatario. ¿Sí queda clara la diferencia? Entonces, dependiendo la redacción de esa cláusula, uno va a decir, bueno, se encuadra por el arrendamiento o se encuadra en la situación del leasing, del contrato de leasing. Iba a decir algo, José Luis. No, señor, que entendí, doctor, sí, señor, que entendí. Pero una pregunta, si eso es en caso de que la cláusula quede, ¿cierto, doctor? Si queda, que si lo quiere vender, se lo tiene que ofrecer primero a él, pero si no, lo que usted acaba de decir, no es obligación, lo puede vender sin decirle nada al notario. Si el arrendador no dice nada, ¿sí? Pero el arrendador va a vender la cosa durante la vigencia del contrato, la ley dice que hay un derecho de preferencia del arrendatario. Así las partes no lo hayan dicho en el contrato. Cosa diferente es que dentro del contrato las partes digan, bueno, al finalizar el contrato, digamos que el contrato es por 2 años, 24 meses, pero al final del contrato, el arrendatario podrá ejercer la opción de compra. Ahí ya cambia el escenario, porque entonces ya dejaría de ser un arrendamiento y se convertiría en un leasing. Porque al final entonces del contrato, el arrendatario tiene que decir, ¿voy a comprar o no voy a comprar la cosa? O sea, tendría que pronunciarse diciendo, ¿compro o no compro la cosa? Gracias, doctor. ¿Cuál es la intención? La intención es diferente en cada contrato de eso. ¿Cuál es la intención en el leasing? Por parte del arrendador.
La intención es que al final le compren la cosa. Esa podría ser en principio como la intención del arrendador en el leasing, que al final se ejerza la opción de compra por parte del arrendatario. Pero el arrendatario no tiene la obligación de comprarla. Puede decirle no y es válido. ¿Ok? Pero en el contrato de arrendamiento no hay por qué establecer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la finalidad digamos, lo que les interesa a las partes en el contrato de arrendamiento por parte del arrendador no es vender la cosa. Es poder usufructuarla. Es decir, poder obtener un provecho periódico por el hecho de tener la cosa, que es diferente, la intención. La intención del arrendador no es nunca vender el predio, porque es vender la gallinita de los huevos de oro. Entonces la intención del arrendador en un contrato de arrendamiento es simplemente recibir una suma periódica, una renta. Mientras que en el contrato de leasing, la intención de ese mismo arrendador puede ser diferente, porque pueda que el arrendador lo que le interese es que al final le ejerzan la opción de compra. Pero de aquí a que ejerzan la opción de compra, va recibiendo una utilidad. Entonces la intención va a ser diferente. Gracias, Doc. ¿Alguien levantó la mano? Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Sí, profesor, quería por favor que me aclarara en el tema del leasing. No entiendo la figura, se paga mensualmente como si fuera un arrendamiento. Se tiene la intención de comprar, ¿cierto? No sé, ¿eso se pacta dentro del contrato del leasing? Claro, desde el principio se pacta si al final, o sea, si va a haber una cláusula donde al final del contrato el arrendatario diga si quiere o no quiere comprar la cosa. Listo, profe. Esa es la regla general del leasing. Ahora, que el leasing habitacional en Colombia está configurado de otra forma, pero hablando del leasing genérico, o sea, del leasing normal, el leasing que se puede hacer sobre los vehículos, sobre la maquinaria, ¿sí? Está configurado de esa forma. Por ejemplo, sucede mucho en la industria, donde hay que tener cierta tecnología y entonces comprar la maquinaria es muy costoso y de pronto el empresario le resulta mucho más atractivo que le arrienden la maquinaria y que al cabo de un tiempo pueda cambiarla sin tener, digamos, la necesidad de hacer la inversión. ¿Por qué? Porque entonces esa maquinaria con el paso del tiempo no solamente que va devaluándose, sino que va teniendo una obsolescencia mucho más rápida, es decir, va a quedar obsoleta rápido. Entonces no le conviene necesariamente hacer una inversión muy alta para tener, digamos, acceso a la máquina como tal. Entonces, en ese tipo de situaciones, la situación, digamos, ideal va a ser un leasing, donde tiene el bien, disfruta del bien, mensualmente paga una suma de dinero, pero al finalizar el contrato puede decir, no, yo no voy a ejercer la opción de compra, le devuelvo su máquina y no pasa nada, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, en el leasing, ¿qué va a diferenciar el leasing de un arrendamiento? Que en el contrato dice, al final, el arrendatario va a decir si quiere comprar o no quiere comprar la cosa. Esa es la diferencia con el arrendamiento, digamos como así a grosso modo. Esa sería como la principal diferencia. Porque en el arrendamiento, cuando tú tomas un bien en arriendo, cualquiera que sea el bien, el arrendador no tiene la intención de venderlo. Porque esa es la gallinita de los huevos de oro, eso es lo que le está produciendo. Entonces, lo que le interesa es que el arrendatario le cumpla. Y si el arrendatario se tiene que ir, bueno, le arrendará a otro. ¿Ok? Sí, profe, una pregunta también me causa una curiosidad. O sea que mientras se utilice el leasing sin opción de compra, o sea, eso se paga mensualmente, esa mensualidad, ¿no va un porcentaje de ese dinero para la compra o al final solamente se hace negocio, por decir, se lo vendo en cierto dinero
¿algo de ese dinero que se pagó como arrendamiento se puede aplicar o no? Sí y no. ¿Por qué te digo sí y no? Porque primero, digamos que si el precio de la cosa valdría 100 pesos, pero al cabo de los 2 años del contrato, tendría la opción de comprarlo, pero no va a pagar 100 pesos, sino que va a pagar 20 pesos o 40 pesos. Significa que si ejerce esa opción, se toma como si parte de lo que fue pagando mensualmente se fue abonando al precio. Pero si al final del contrato él dice, no, vale 100, me lo vende en 40, pero yo digo que no, no me interesa, eso no significa que el arrendador va a devolver parte de lo recibido porque no se ejerció la opción de compra. No significa eso, ¿sí? Entonces, por eso digo que podría tenerse en ambos sentidos. Porque al final, ¿qué pensaría el arrendatario? Si le dicen que parte de lo que pagó mensualmente iba abonándose al precio. Lo menos que va a querer hacer es tirarse la vivatada de decirle al arrendador al final del contrato, mira, como yo te voy a decir que no voy a comprar la cosa, entonces tú devuélveme lo que yo te fui pagando mensualmente. Y esa no fue la intención del arrendador. ¿Ok? Gracias, profe, muy amable. Listo. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó claro la pregunta que estaba haciendo hace un momento, Julián? Sí, señor. Sí, ahí lo vamos cavilando. Gracias. Ok. Bueno, listo. Entonces a los comentaristas deportivos los dejo para que puedan seguir viendo el partido. ¿Ok? Gracias, doctor. Doctor. Bello. Entonces, Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Feliz noche. Que descanse. Igualmente, dime. Doctor, muy amable, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, profe. Gracias por su clase. Gracias, doctor. Hasta mañana, hasta el martes.